Seguimos adelante, este es el plan en Canal 11 de Punta del Este para todo el país, a través de nuestras plataformas por Asertiva Estudios. Voy a recibir ahora a la doctora Erika Telis, es licenciada en Bioquímica. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Es un gran momento estar contigo porque hace posible reivindicar mucho la ciencia uruguaya. Además, la ciencia aplicada a los sistemas productivos, de eso seguramente vamos a hablar a partir de este momento, pero celebrar que haya tanta juventud trabajando en estos temas, ¿eh? Sí, la verdad, me parece súper importante poder contarles lo que hacemos en el grupo y que justamente incentivar a que cada vez haya más jóvenes que les interese hacer investigación en Uruguay. Me parece que eso es central. Sin dudas, sin dudas. Bueno, acá hay un fuerte compromiso con el desarrollo. En ese sentido, la doctora Erika Telis con un grupo de colaboradores y con un equipo han estado trabajando, sobre todo ¿en qué aspectos, doctora? Bueno, nuestro grupo, que es el Grupo Interdisciplinario Ingeniería Electroquímica, trabaja desde ya los años 80, yo desde el año 2000 y poco. Trabajamos en el tema de electroquímica. Ajá. Puntualmente la electroquímica como una físico-química, esa cosa entre la química y la física. Nosotros trabajamos en lo que es conversión electroquímica de energía. Entonces, ¿qué es la conversión electroquímica de energía? Es la transformación de energía química para generar electricidad y al revés, de la electricidad para generar una reacción química que nos dé algún tipo de producto. Ajá. Dentro de eso, claramente, lo que lo podemos llevar a un ejemplo, que es lo que son nuestra línea de investigación, tenemos las baterías. Exacto, iba a apuntar desde mi ignorancia, digo, bueno, esto es la batería, obvio, ¿no? La batería es, nosotros a partir de una reacción química que ocurre dentro de la batería, eso cuando nosotros la utilizamos genera una energía, claro, y esa energía la podemos utilizar para un dispositivo móvil, para un coche, para un ómnibus, una moto o lo que sea. Claro, ahora vamos a ingresar a lo que es este nuevo concepto de la movilidad eléctrica. Exacto. Y allí hay un debate asociado con el uso de las baterías. Pero me gustaría, antes veíamos algunas imágenes donde se mencionaba tu reconocimiento por parte de L'Oréal, un premio importante que se le otorga a las mujeres en ciencia. Allí estamos viendo, el mundo necesita ciencia y la ciencia necesita de mujeres. ¿Hay allí un tema de sensibilidad distinta de parte de las mujeres aplicado a la ciencia? Bueno, hay visiones que dicen que sí. Yo personalmente creo que no. Ajá. Que la diferencia en realidad está en poder motivar a más mujeres a ser partícipe de de un entorno, de un tipo de trabajo donde se asocia más a la masculinidad y no a la feminidad. Claro. Entonces, en realidad me parece importantísimo este tipo de cosas para incentivar a más niñas y jóvenes a que también es un trabajo de mujeres. En realidad me parece que cada uno lo que tiene para aportar a la ciencia tiene que ver de su individualidad, claro, no según el género. Exacto. Pero es importante que eso esté sobre la mesa, porque actualmente la diferencia es muy importante. Sí. Existe una diferencia de género dentro de la academia. Sí, nos van ganando por goleada. Allí hay, y sobre todo no tanto en el ingreso, que también es importante el número, sino en el egreso. O sea, quienes se gradúan son en buena proporción mujeres. Sí, pero quienes llegan a escalafones más altos, siempre en gran medida son varones. Sí. Entonces, eso hay un tema ahí que quiere decir que aún hay una diferencia, una brecha de género existente. Sí. Entonces, me parece que este tipo de premios y otro tipo de convocatorias ayuda a visibilizar a las mujeres y a contar sus historias dentro de la ciencia en general. Me parece interesantísimo ese punto y habrá que trabajar desde todos los ámbitos, también desde los medios, ¿no? Volvamos a las baterías, porque ahora todos estamos embarcados en esta cuestión de la evolución y el desarrollo asociado a la movilidad eléctrica. Y después están aquellos que dicen, sí, fantástico, pero ¿y qué pasa con las baterías? Ustedes en eso están estudiando. Exactamente, porque ¿qué pasa? Yo te comentaba, bueno, las baterías a partir de la energía química generan energía eléctrica y luego cuando se termina de usar, las baterías para movilidad eléctrica se pueden volver a enchufar y vuelvo a obtener los reactivos y entonces así son los ciclos que se llaman carga y descarga. Bien. En los vehículos más o menos la garantía de los vehículos, lo que hablamos de taxis, ómnibus, autos, es de 8 años. Aproximadamente, algunos más, algunos menos, pero 8 años. Ahora, luego de esos 8 años, ¿qué pasa con las baterías? Eso. Y esa es una de las líneas de investigación que nosotros tenemos, que es lo que se llama segunda vida de las baterías. Claro. En un coche, la batería funciona desde su momento del 100% de estado de carga, que es cuando está nuevita, y se empieza a degradar. Cuando llega al 80% de su capacidad original de almacenar energía, para ese vehículo ya no funciona más. Que eso pasa en promedio a los 8 años. Exactamente. Ajá.
Entonces, ¿qué pasa? Esa batería tiene una gran capacidad aún para acumular energía, Sí, pero para ese vehículo no funciona. correcto. Ahí es donde viene el concepto de segunda vida de baterías. Tomar esa baterías batería que ya no le sirve al vehículo y utilizarlo en otro. en otro vehículo más pequeño o en un uso estacionario o para almacenar energía de energías renovables. Hay muchos usos posibles para esas baterías y de esa manera, justamente como el litio cuesta caro, como hay todo un montón de temas con las políticas extractivas de los minerales, etcétera, que se necesitan para hacer las baterías, la idea es poder usarlo lo máximo posible. Claro, claro. Entonces es ahí donde sería una gran solución que para usos estacionarios, en vez de usar baterías nuevas, usaran baterías de segunda vida. Claro, hay que destacar que en muchos ámbitos Uruguay se ha caracterizado por estar a la vanguardia. En este caso también han hecho como algunos descubrimientos que tienen que ver con esta capacidad de nuestra comunidad científica para avanzar sobre este asunto, por ejemplo. Sí, sin duda. En Uruguay, a nivel de lo que es movilidad eléctrica, hubieron muchas políticas públicas ya hace años que ha incentivado que el transporte, sobre todo público, pase a ser, y hay un compromiso además del Acuerdo de París y diferentes acuerdos que se han firmado, que en el corto plazo el transporte público sea eléctrico. Claro. Entonces, eso ha generado también mucha preocupación del sector empresarial que dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestras baterías? ¿Cómo damos respuestas a las posibles fallas? Y por suerte, diferentes políticas que se han hecho, como la ANI, que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, ha financiado proyectos entre el sector productivo y la academia. En este caso, nosotros intentamos y colaboramos en dar respuestas a las necesidades que tienen. No sé, lo hicimos con Will, que es una empresa de pequeños vehículos eléctricos, motos, bicicletas. Sí. Ahora estamos haciendo con Codeleste, que es una empresa de ómnibus de Las Piedras, que tiene 5 vehículos, 5 ómnibus eléctricos. ¿Y ahí qué están ensayando, Erika? En ese caso puntual, estamos ensayando lo que es la degradación de la batería, estudiando la degradación de la batería y viendo cómo mejorar lo que es la gestión de carga, cómo cargo yo el ómnibus, ¿sí? Para poder que esté más tiempo en funcionamiento. Exacto, porque la idea siempre es prolongar la vida de la batería. Claro, claro. Por un tema económico y por un tema ambiental. O sea, es todo un tema de economía circular. O sea, cuanto más tiempo dura en el coche, es mejor. Cuanto más tiempo después dure para una segunda vida, también. Claro. Para eso nosotros tenemos que saber cómo se degradan las baterías, cómo van perdiendo esa capacidad e intentar, desde lo que uno puede, que es la gestión de carga, justamente mejorar esa vida útil. ¿Qué hacer con mi batería? Cuando te lo preguntan, tirarla definitivamente no. No es una opción. No, y menos las de litio. Claro. Que además tienen, o sea, después de todo ese uso, vienen otros grupos de investigadores que están trabajando en el tema de reciclaje. Porque eso después lo tenemos que reciclar para poder obtener nuevamente los minerales, o por lo menos la máxima cantidad de los minerales con los que fueron constituidos esa batería. Erika, ¿te cambio de tema o de pronto nos quedamos en el mismo? Porque esto es una secuencia de acontecimientos que nos han impactado ahora en el último tiempo. Ahora asoma como la panacea, como la solución a todos nuestros males, el hidrógeno verde. La otra línea de investigación del laboratorio. Exactamente, a eso quería ir. ¿Qué hay que conocer hoy por hoy del hidrógeno verde? Bueno, obviamente, para explicarle al público en general qué es el hidrógeno verde, aunque lo deben haber escuchado bastante, pero es a partir de energías renovables, eso es el punto crucial para que sea verde, es a partir de lo que es energía solar, energía eólica, usar esa energía para romper la molécula de agua. La molécula de agua es hidrógeno, oxígeno. Yo la rompo con esa energía y lo que obtengo es hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. Bien. ¿Tá? Obtengo a partir de energía eléctrica insumos químicos, reactivos químicos. ¿Tá? Ese hidrógeno yo lo puedo almacenar o lo puedo utilizar para diferentes procesos en la industria. La idea siempre es descarbonizar. Claro. Todo va a la descarbonización y a eliminar de la industria y de la movilidad eléctrica lo que es los gases de efecto invernadero, básicamente. Bien. Entonces, como a partir de un proceso que es renovable, yo obtengo ese hidrógeno lo puedo usar en la industria, en vez de usar el hidrógeno proveniente de la refinería. Perfecto. Que genera un montón de gases de efecto invernadero. Sí. Por otro lado, en lo que es movilidad eléctrica, lo que es, las baterías siempre se piensan para coches de ciudad, para pequeños trayectos, ¿sí? Ahora, lo que es carga pesada, lo que son transporte público de larga distancia, ahí es donde entra el hidrógeno. El hidrógeno se puede usar en lo que se llama una celda de combustible, que la celda de combustible funciona casi igual que una batería, solo que la alimento continuamente. De un lado le pongo hidrógeno, del otro el aire, esos serían los reactivos, y eso genera energía eléctrica. Bien, bien. Entonces pasa a ser un vector energético, vamos a decir cómo se le llama, se le denomina, que es
Yo produzco el hidrógeno, lo almaceno y cuando necesito energía, lo utilizo. Claro, esa capacidad de almacenamiento que puede asociarse con ese concepto de la batería, se entendía también que era muy voluminoso. Ustedes trabajan también en eso, porque en definitiva allí había como un desafío, ¿no? Es decir, en esta primera etapa, estas baterías son demasiado pesadas y sirven exclusivamente para determinados sectores, por ejemplo, el de transporte de cargas. ¿Se ha avanzado en eso también? Sí, totalmente. Tanto en lo que son, para un lado, lo que son baterías de litio, se buscan siempre baterías que sean más chicas y menos pesadas. Claro. Y en lo que son las celdas de combustible, pesan mucho menos porque además yo continuamente lo estoy alimentando con hidrógeno que pesa nada. Lo que pesa es el contenedor del hidrógeno donde tiene que ir. Pero en realidad pesa menos. Y por eso es que yo con una carga de hidrógeno puedo andar 1000 kilómetros. Algo que no voy a poder hacer nunca con una batería. Exactamente. Entonces ahí es donde se vuelve competitivo el tema del hidrógeno. Y también para generar otro tipo de, en la industria, como te decía, lo que es amoníaco, jet fuel, o sea, hay diferentes procesos que se puede utilizar el hidrógeno en la industria y ahí descarbonizar. Entonces pasa a ser realmente como algo muy prometedor, claro. ¿no? Ahora, yo creo central, en Uruguay, el que haya conocimiento en el tema. Generar conocimiento y que no comprar llave en mano todo, me parece que es central, porque es la forma de generar innovación real en Uruguay. Sí, a eso quería apuntar, porque por suerte hemos advertido en el último tiempo la ciencia aplicada a los sectores productivos. O sea, está muy bien aquella ciencia, digamos, de la escuela, la que nos inspiraba la propia curiosidad, la ciencia básica, pero después Uruguay ha tenido un recorrido extraordinario en la ciencia aplicada a los sectores productivos. ¿De eso se trata lo que están haciendo ustedes? Tal cual, es así mismo. Pero el poder de respuesta al sector productivo implica también el conocimiento en ciencia básica en su momento y en formación. A veces lo que queda descompaginado es que hoy yo puedo dar respuesta a las empresas, estamos trabajando con las empresas en el sector de baterías, estamos relacionándonos ahora con el tema de la producción de hidrógeno, pero eso hace yo 20 años que trabajo en el tema. Y hice mi licenciatura, hice mi maestría, hice mi doctorado y todo eso a veces no es tan visible como cuando uno da una solución. Claro. Pero eso implica una inversión en educación y en conocimiento que es importante. Sí, ahí es donde se entiende que el Estado en esa fase de la ciencia básica debe respaldarla. Exacto. Y después, bueno, con el sector productivo ya se dan otras lógicas de convenios, de asociaciones, en fin. Por eso queda a veces la preocupación en muchos sectores del tibio respaldo, de los tibios apoyos que tiene hoy, por ejemplo, la investigación en cuanto a sus presupuestos. Sí, eso es fundamental, porque tal cual tú lo dijiste, la ciencia básica creo yo que tiene que ser mucho más apoyada por el Estado, sin duda, que es un conocimiento que se genera per se, no con un fin puntual para ni gobierno, ni empresa, ni nada. Sin embargo, es la estructura de conocimiento que luego da respuesta sí al sector productivo y a la sociedad en general. Y ahí otra vez, tanto el Estado como las empresas públicas, empresas privadas, deben mantener políticas públicas que incentiven eso, porque el conocimiento también tiene que ser solicitado. Por un lado, los investigadores tenemos que poder dar respuesta y escuchar las preguntas. Y por otro lado, el sector productivo tiene que aprender y reconocer que en la academia hay un aliado. ¿Y se ha avanzado en eso, en esos vasos comunicantes? Bueno, yo creo que falta mucho respecto a esas políticas públicas, pero la ANI creo que dentro de sus proyectos, dentro de las propuestas que tiene varias que tienen que ver con innovación centrada justamente en intentar ese vínculo entre el sector productivo y la academia. De hecho, los proyectos que nosotros tenemos son todos mediante la ANI, porque al generar, ya sea por crédito fiscal o por un porcentaje del monto del proyecto que invierte la ANI en sí, eso motiva a los empresarios a poder, porque no pueden tampoco, en Uruguay la empresa tampoco tiene la capacidad de tener grandes pérdidas, eso es una realidad. También uno tiene que entender la coyuntura del país en el que vive. Entonces, bueno, en ese sentido es importante estas políticas públicas. Y sí, creo que ayudan un montón, pero aún falta. Aún falta un camino por recorrer que tiene que ver con escuchar ambas partes. Creo que los esfuerzos que estamos haciendo, tanto las empresas como la academia, cuando nos vinculamos, son esfuerzos personales. Todavía no logramos esfuerzos grandes que cambien estructuralmente el pensamiento en la academia,
y en el sector productivo. Falta esa vinculación y para eso se necesitan políticas públicas a largo plazo. Sí, políticas públicas y presupuesto, ¿no? Porque además hay que señalar que partimos de una base muy magra. Si nos comparamos aún aquí en la región, todavía estamos en el debe allí. Ojalá que los programas de gobierno, ahora que ya estamos casi que de lleno en un ciclo electoral, contemplen ese aspecto, porque también hay que recordar lo que significó la pandemia cuando se puso en consideración la enorme capacidad científica de Uruguay. Bueno, es hora de que honremos eso con presupuestos dignos. Por supuesto, creo que ahí fue un ejemplo justamente de investigadores que durante muchísimos años se dedicaron a alguien que a temas que a nadie, por decir una manera, le interesaba. Exacto. Pero en el momento que se necesitó, tenía la formación necesaria para dar respuesta. Nos sacaron de los pelos. Y en Uruguay hay muchos investigadores formados en diferentes áreas, totalmente. Incluso en este tema del hidrógeno verde. Hay una descoordinación aún muy importante. Tenemos el tema del agua, hay mucho desconocimiento con eso. Hay gente que le tiene miedo, y yo no creo que haya que tener miedo porque el consumo de agua no es tan importante, pero sí tal vez hay que empezar a pensar sobre nuestros recursos naturales. Claro. Y ahí hay mucha gente formada en solar, en eólica, en aguas, o sea, hay mucha gente formada y hay que coordinar esos apoyos para justamente poder dar respuesta. Sí, diste en un punto clave además, ojalá que tengamos oportunidad más adelante de hablar en detalle de eso, pero hay como un prejuicio respecto al uso que demandaría la producción de hidrógeno verde. Y el otro día escuchaba a alguien que decía, no es mucho más que el uso de las plantas frigoríficas instaladas en Uruguay o del sistema arrocero, por ejemplo. Es muchísimo menos. Es muchísimo menos. Lo que a mí me parece interesante es que esto ponga sobre la mesa el consumo del agua en la industria en general. Claro. Esto no es el problema del hidrógeno. Por eso yo creo que el problema no es el hidrógeno. El problema, que tampoco es un problema, es algo que habría que poner sobre la mesa, que es el consumo de agua en las industrias. Exacto. Hay mucha gente trabajando en ese tema. No quiere decir que no se pueda consumir. Al revés, es regular. Es preguntarle a la gente que tiene conocimiento sobre cómo son los cauces, cuánto demoran, o sea, todo el ciclo del agua en general, que no es mi tema para nada, así que no voy a hablar del tema, pero hay mucha gente trabajando en ese tema. Entonces hay que preguntarle a esa gente. Hay que escuchar lo que tienen para decir, porque es lo que va a ser realmente importante dentro de 40, 50 años. Sí. Y a la luz de esta emergencia, de esta crisis que hemos tenido con el agua, asumir que también es que escuchar aún aquello que no nos gusta mucho escuchar, ¿no? Todos tenemos que tener como otra sensibilidad y bueno, atender a todas las posturas. Erika, muchas gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación. La doctora Erika Telis, licenciada en Bioquímica, estuvo con nosotros. Este es El Plan Continúa.